Vamos a iniciar. Me dejaron muy bajita la silla. Está bien así. Bueno, pongan como título tipos de municiones y cómo elaborarlas. Tipos de municiones y cómo elaborarlas. Tipo de municiones y cómo elaborarlas. Me voy lento porque luego se quejan, reclaman, se confunden, se pierden. Tipos de municiones y cómo elaborarlas. La palabra munición viene del verbo latino monere. La palabra munición viene del latín monere, que significa avisar. Avisar. La palabra munición viene del latín monere, que significa avisar. Por lo tanto, desde la definición etimológica, las municiones son avisos o invitaciones que hace un ministro dentro de la liturgia para dirigir al pueblo, para invitarlo, para suscitar su participación. Bueno, solamente aquí hago un paréntesis. No es necesario que escriban todo tal cual les estoy diciendo, no es un dictado, sino más bien quédense con lo más importante, ¿sí? No quieran poner punto y coma porque si no, nunca vamos a terminar. Más bien quédense con lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Que la palabra munición viene del latín monere, que significa avisar. Por lo tanto, desde su definición etimológica, la munición es un aviso, es una invitación que hace un ministro dentro de la liturgia con la finalidad de ¿qué? De invitar al pueblo, de dirigir al pueblo, de suscitar la participación del pueblo. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Seguimos. Hay que advertirse que las municiones siempre van dirigidas al pueblo, no a los que presiden la celebración, sino al pueblo. Sobre todo cuando el pueblo tiene la necesidad de ser guiado en su participación. Eso es muy importante. Las municiones siempre van dirigidas al pueblo, sobre todo cuando el pueblo tiene la necesidad de ser guiado en su participación. ¿A qué me refiero con esto? Que sobre todo se deben utilizar las municiones cuando el pueblo no está suficientemente formado en la liturgia. Porque cuando el pueblo no está suficientemente formado, necesita de alguien que lo guíe para saber entender cuál es el momento más importante o cuáles son los momentos más importantes dentro de la liturgia, porque no tienen suficiente formación litúrgica. Pero en una comunidad donde hay suficiente formación litúrgica, no hay necesidad ya de municiones. ¿Por qué hay municiones en las misas dominicales? Porque en una misa dominical hay de tutti frutti. Hay agentes de pastoral bien formados, agentes de pastoral medio formados, fieles que no son agentes de pastoral, personas que nada más vinieron ese domingo porque era su aniversario, su misa de difunto y nada más. Por eso es necesario en las misas dominicales que haya municiones, porque es una asamblea mixta y por lo tanto sin suficiente formación litúrgica. ¿Vamos bien aquí? Entonces, ¿cuándo son necesarias las municiones? Cuando el pueblo, la comunidad necesita ser guiada. Cuando en una comunidad hay suficiente formación litúrgica, no son necesarias las municiones. Por ejemplo, en un instituto de vida consagrada, no son necesarias las municiones. En un seminario, no son necesarias las municiones.
Ustedes han visto, por ejemplo, las misas del Papa en Roma. ¿Utilizan municiones? Claro que no, no es necesario, porque las personas, la mayoría de las personas que participan en las misas con el Papa son con invitación, y la mayoría, al menos la gran mayoría, son o tienen suficiente formación litúrgica. Entonces, ¿cuándo sí son necesarias las municiones? Cuando el pueblo, la comunidad necesita de dirección. Cuando ya no necesita, no son necesarias las municiones. ¿Vamos bien aquí? ¿Chamacada, hijitos de la creación? Sí, bueno, seguimos. Esto de ser monitor es un ministerio litúrgico muy importante en la comunidad. Normalmente en la antigüedad ese ministerio de ser monitor lo ejercía el diácono. En la antigüedad ese ministerio de ser monitor lo ejercía el diácono. Era el diácono el que monitoreaba en las misas. Pero a partir del año 1958 apareció la figura del monitor. A partir del año 1958, incluso antes del Concilio Vaticano II, apareció la figura del monitor. Y después del Concilio Vaticano II, en concreto, la instrucción general para el uso del misal romano, ¿sí se acuerdan cómo se tiene que abreviar? ¿Cómo se tiene que abreviar? IGRM, Instrucción General para el uso del misal romano. Antes del Concilio Vaticano II, en el año 1958, ya aparecía la figura del monitor. Después del Concilio Vaticano II, en la Instrucción General para el uso del misal romano, en el numeral 105, esto escríbanlo porque va a ser pregunta de examen. ¿En qué numeral se habla del monitor en la Instrucción General para el uso del misal romano? En el numeral 105. Pero aquí la Instrucción General para el uso del misal romano le da otro nombre al monitor, lo llama comentarista. Lo llama comentarista. Entonces aquí tenemos que establecer algo. Al monitor, según la Instrucción General para el uso del misal romano, también se le puede llamar comentarista. ¿Vamos bien? Son comentaristas litúrgicos o comentaristas que participan dentro de la liturgia. ¿Vamos bien? ¿Chamacada? ¿Sí? Bueno, ¿qué nos dice la Instrucción General para el uso del misal romano en el numeral 105? Que el comentarista debe permanecer de pie en un lugar adecuado frente a los fieles, pero no en el ambón. Fíjense todas las indicaciones que se están dando, La Instrucción General para el uso del misal romano en el numeral 105 dice: el comentarista durante la misa debe permanecer de pie. Fíjense bien, en un lugar adecuado. ¿Eso qué quiere decir? En un lugar visible. Otra indicación, frente a los fieles, porque he visto, por ejemplo, en algunos templos que el comentarista está así, de perfil a la asamblea. Tiene que estar de frente a los fieles. Eso no lo digo yo, lo dice la Instrucción General para el uso del misal romano en el numeral 105. Entonces tiene que estar de pie en un lugar adecuado, entiéndase visible, que lo puedan ver, y tiene que estar de frente a los fieles, de espaldas al Cristo, y tiene que estar en un lugar que no sea el ambón. Vimos en la clase pasada la historia y el uso del ambón, y veíamos en la clase pasada que el ambón es el lugar de la palabra.
y nada más. Entonces un comentarista, un monitor, no puede decir sus moniciones desde el ambón, porque el ambón es solo el lugar de la palabra, donde se proclama la palabra de Dios, las lecturas del Antiguo Testamento y la proclamación del Evangelio. Desde el ambón se puede dar también la oración de los fieles, o conocida también como oración universal, y también se puede dar desde el ambón la homilía. Solamente eso. No se pueden hacer las moniciones ni dar indicaciones a la asamblea desde el ambón. También cuiden mucho en el momento de los avisos. Yo he visto en algunos lugares que pasan a dar los avisos en el ambón. No es correcto. El ambón solo es el lugar de la palabra. Primera lectura, salmo, segunda lectura, antífona antes del evangelio o aclamación antes del evangelio, proclamación del evangelio, homilía y tal vez oración de los fieles, y nada más, nada más. No es para dar moniciones, no es para dar avisos, no es para dar temas ni conferencias. ¿Vamos bien? Chamacada, hijitos de la creación. Entonces el lugar donde debe estar el monitor tiene que ser un lugar distinto al ambón. Por ejemplo, en este templo tenemos el lugar del monitor o comentarista. Lo que ustedes están viendo no es un ambón, es un atril de piso que sirve para el comentarista, atril de piso. Nunca digan, en mi parroquia tenemos 2 ambones. No, ambón es solo uno desde donde se proclama la palabra de Dios. Si ustedes ven 2 espacios así, no es que haya 2 ambones. Uno es el ambón y otro es un atril de piso desde donde el comentarista o el monitor da las indicaciones a la asamblea. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, ¿sí me doy a entender o no me doy a entender? ¿Cómo se le puede llamar? Atril de piso. ¿Cómo se le puede llamar? Podium. Pero no es ambón. Vamos bien, ambón es solo uno. Y por eso se recomienda que siempre el atril de piso del monitor, del comentarista, sea diferente al ambón. Y si se dan cuenta, es diferente. Diferente tamaño, diferente ubicación, diferentes materiales. Porque también recuerden la clase pasada que decíamos que antiguamente había 2 ambones, ¿sí se acuerdan? Antiguamente, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo. Y el ambón del lado derecho era el ambón del evangelio. Por eso, por tradición, se acostumbra a poner el ambón del lado derecho, del lado del evangelio, donde era antiguamente el lado del evangelio. ¿Sí se acuerdan de la clase pasada? Por eso, por tradición, el ambón siempre va del lado derecho del altar, por tradición. Y se puede poner el atril del monitor o del comentarista del lado izquierdo. Sí, también el diseño arquitectónico lo permite, pero siempre tiene que ser visible a la asamblea, frente a la asamblea, en un lugar donde el comentarista fácilmente pueda dar las indicaciones y los comentarios. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, ¿sí me doy a entender aquí? Sí, seguimos. 6 características de las moniciones. 6 características de las moniciones. Primera característica, la monición debe ser breve. La monición debe ser breve. Por lo tanto, entiéndase, la monición no es una reflexión. La monición no es una predicación leída. La monición no es un comentario teológico y exegético. Por eso, una de las características de la monición es que tiene que ser breve. ¿Vamos bien? Segunda característica, tiene que ser oportuna. Es decir,
darse en los momentos más importantes. Darse en los momentos más importantes o más necesarios dentro de la celebración litúrgica. Darse en los momentos más importantes o más necesarios dentro de la celebración litúrgica. Tercera característica, las moniciones tienen que ser pocas, solo y estrictamente las necesarias, pocas, solo y estrictamente las necesarias, no más, no menos, las necesarias. ¿Cuántas características llevamos? La primera característica, que tienen que ser breves. Más adelante vamos a ver a qué me refiero también con breves. La segunda característica, oportuna. Es decir, en los momentos más importantes de la celebración litúrgica. Pocas, es decir, únicamente las necesarias y solo las necesarias, ni más ni menos. Cuarta característica, claras. Claras. ¿Eso qué quiere decir? Que sean entendibles. Que sean entendibles, comprensibles, inteligibles. Inteligibles, que sean comprendibles, comprensibles. ¿Vamos bien, chamacada? ¿Por qué? Porque a veces en las moniciones se utilizan términos rimbombantes como para querer quedar bien, pero en lugar de quedar bien quedan mal, porque las moniciones tienen que ser claras, que toda la asamblea pueda entender las indicaciones que está dando el comentarista. Si ustedes ocupan términos muy rimbombantes, pues la asamblea no los va a entender. En este momento les pedimos a la asamblea que tengan una actitud circunspecta, por favor. Oye, la asamblea va a decir, ¿qué está diciendo este comentarista? Por eso las moniciones tienen que utilizar un lenguaje popular, un lenguaje entendible para la mayoría de la asamblea. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Ok. Seguimos. Otra característica de la monición: tienen que ser adaptadas. Tienen que ser adaptadas. Miren, no es malo que ustedes utilicen, les voy a dar dos fuentes donde pueden sacar sus moniciones. No es malo que utilicen la actualidad litúrgica. En la revista Actualidad Litúrgica vienen las moniciones dominicales y de solemnidades. ¿Sí se habían dado cuenta de eso? En la revista Actualidad Litúrgica vienen ahí las moniciones. No es malo que echen mano de la actualidad litúrgica. También pueden echar mano de algunas páginas católicas donde dan moniciones buenas. Por ejemplo, CatholicNet, escríbanlo, CatholicNet, tienen buenas moniciones, las he visto. No es malo que echen mano de actualidad litúrgica, de CatholicNet, pero sí deben adaptar esas moniciones, es decir, no agarrarlas tal cual y así llegar el domingo y leerlas, sino hacer una adaptación de esas moniciones. ¿A qué? Al lenguaje de la comunidad. ¿A qué? A la realidad de la comunidad. Por ejemplo, ¿no? Pongo de ejemplo la parroquia de Covadonga. En esta semana, en la misa de 12, dimos envío a la megamisión. En la monición de entrada pudo haber estado esto de la megamisión, por ejemplo. A eso me refiero, que tenemos que adaptar la monición, porque cada parroquia tiene su caminar, cada parroquia tiene su realidad, y a veces el lenguaje que utiliza actualidad litúrgica es muy elevado, hay que simplificarlo. ¿Vamos bien? O a veces también hay moniciones de actualidad litúrgica y CatholicNet que son muy extensas, casi parecen una lectura,
pues hay que simplificarlas, hay que adaptarlas. ¿Vamos bien? Y más adelante me van a entender por qué les estoy diciendo esto. Sexta característica, parece muy obvia, pero ahorita con la tecnología ya es necesario recalcarlo. Tienen que estar escritas, ya sea impresas, elaboradas en documento Word o a puño y letra. Evítese llevar las moniciones en celular. ¿Por qué? Porque el celular distrae. Y si ustedes están viendo las moniciones desde el celular, ¿qué tal y se le acaba la batería al aparato? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tal y te entra una llamada? ¿Qué tal y te entra un mensaje? ¿Qué tal y se te pierde la información? Le mueves donde no tenías que mover y se te pierde la información. ¿Qué vas a hacer? Más vale papel en mano que un ciento volando, ¿sí? Así que las municiones tienen que estar escritas. Parece muy obvia esa recomendación, pero en la actualidad tiene que ser una característica de las municiones, tienen que estar escritas. ¿Vamos bien aquí? ¿Cuáles son las 6 características? Tienen que ser breves, oportunas, pocas, claras, adaptadas y escritas. Vamos bien. Seguimos. ¿Cuál es el objetivo de las moniciones? El objetivo de las moniciones es motivar a la participación. Motivar a la participación de los fieles. Para que la participación de los fieles sea, como dice la Constitución Sacrosanctum Concilium, plena, consciente y activa. ¿Cuál es la finalidad de las moniciones? Motivar la participación de los fieles, para que la participación de los fieles sea plena, consciente y activa, como dice la Sacrosanctum Concilium. ¿Vamos bien, chamacada? Entonces, ¿cuál es la finalidad de las moniciones? Motivar la participación de los fieles. Esa es su finalidad. Entonces, al entender la finalidad de las moniciones, que son motivar la participación de los fieles para que su participación sea plena, consciente y activa, entonces, ¿qué no son las moniciones? Escríbanlo. ¿Qué no son las moniciones? Las moniciones no son una introducción. Las moniciones no son una introducción, son una motivación. Las moniciones no son una introducción, son una motivación. Las moniciones no son resumen de las lecturas, son una motivación. Y tercera, las moniciones no son una profunda catequesis, son una animación. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Entonces, ¿cuál es la finalidad de las moniciones? Animar la participación de los fieles, para que la participación de los fieles sea, como dice la Sacrosanctum Concilium, plena, consciente y activa. Entonces, las moniciones, ¿qué no son? No son una introducción, no son resumen de las lecturas, ni son tampoco una profunda catequesis, porque esa no es su finalidad. La finalidad de una monición es solamente motivar a los fieles para que su participación sea más plena, consciente y activa. ¿Vamos bien aquí? Ok, ahora seguimos. Tipos de moniciones. Tipos de moniciones. Hay 3 tipos de moniciones. Tipos de moniciones. Hay 3 tipos de moniciones.
las moniciones indicativas, de indicación, no invitativas, indicativas. ¿Y cuáles son las moniciones indicativas? Aquellas que dan instrucciones a seguir en cada momento celebrativo. Aquellas que dan instrucciones a seguir en cada momento celebrativo. Por ejemplo, de pie, de rodillas, sentados. Esas son moniciones indicativas. ¿Vamos bien? Sí, claro, pero volvemos a lo que dijimos al principio, que las moniciones, ¿por qué nacen? ¿Sí se acuerdan que dijimos al principio? Que las moniciones nacen cuando la comunidad de fieles necesita ser guiada. Cuando la comunidad de fieles no necesita ser guiada, se le pueden ir quitando poco a poco las moniciones o, en definitiva, quitarlas completamente. Si algunos sacerdotes ya no permiten las moniciones indicativas, quiere decir que en su feligresía ya hay suficiente formación como para ya no dar moniciones indicativas. Sí, claro. Claro, por eso les vuelvo a decir, es correcto lo que dice el hermano, que su párroco dice los domingos no hay moniciones indicativas, solo en misas de 15 años de bodas. Es correcto. Les vuelvo a repetir lo que les dije al principio, las moniciones se dan cuando el pueblo, la comunidad necesita ser guiada. Cuando ya no hay necesidad de eso, entonces no hay necesidad de moniciones. Pero al menos aquí en Covadonga, los domingos, aunque vienen muchos agentes de pastoral y tienen cierta formación, vienen también gente de la Ciudad de México, gente que viene de la playa, turistas, gente que viene por su intención de difunto, y si no le dices siéntate, no se sienta. Si no le dices párate, no se para. Si no le dices ponte de rodillas, no se ponen de rodillas. Así es muchos de los fieles y así son muchos de los feligreses, tristemente. Entonces, por eso existen las moniciones indicativas. Estamos en los diferentes tipos de moniciones. El primer tipo de monición es monición indicativa, que es aquella que da instrucciones. Segundo tipo de monición, monición descriptiva. Como lo dice el término, la palabra, es aquella que describe los ritos o los momentos que se están desarrollando o que se van a desarrollar. Es aquella que describe los ritos o los momentos que se están desarrollando o que se van a desarrollar. Por ejemplo, cuando hay confirmaciones, puede haber moniciones descriptivas. En este momento el obispo va a invocar al Espíritu Santo y va a imponer las manos a los candidatos al sacramento de la confirmación, que se está haciendo una descripción del momento celebrativo. ¿Vamos bien? ¿Sí me doy a entender? O por ejemplo las moniciones de la vigilia pascual. En este momento el sacerdote en el lucernario va a bendecir el nuevo cirio con el fuego nuevo. Es una monición descriptiva, porque se está describiendo el momento celebrativo que se está dando. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí me doy a entender, chamacada? Entonces, ¿cuántos tipos de moniciones llevamos? La monición indicativa, que da instrucciones, y la monición descriptiva. Tercer tipo de monición, la monición de animación.
La monición de animación es aquella que motiva a los fieles a la participación de la liturgia. Es aquella que motiva a los fieles a la participación de la liturgia. Los domingos, ¿qué tipos de moniciones utilizamos de estas tres que hemos visto? A ver, ¿qué tipo de moniciones utilizamos? Los domingos, sobre todo, moniciones de animación y moniciones indicativas. Son las moniciones que más utilizamos. Por ejemplo, una monición de animación. Estamos en el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, el domingo de la alegría. Estamos participando de la Santa Misa llenos de gozo. Dispongámonos de todo corazón, nos ponemos de pie y cantamos con alegría el canto de entrada, por ejemplo, ¿no? Es una monición que pretende que animar la participación de los fieles. O por ejemplo, las moniciones que anteceden a las lecturas son también moniciones de animación. Escuchemos, hermanos, atentamente la primera lectura, donde se nos hablará sobre la misericordia de Dios. Atentos todos. Es una monición de animación, porque pretende motivar a los fieles a la participación de la liturgia. ¿Vamos bien aquí, chamacada?